Según le habíamos anunciado a inicio del mes de junio, en el día de hoy pretendemos llevarles una plática sobre el origen de la mezcla física 200525 y su aplicación en caña de azúcar. Para ellos, contamos con la presencia del ingeniero Luis García, superintendente de campo, y el químico Juan José Vázquez Condado, técnico de campo, ambos del Ingenio Central Progreso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Le damos la bienvenida y siéntanse en su propia casa. Gracias. Gracias. Queremos iniciar la plática con el ingeniero Luis y la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los orígenes de la mezcla física 200525 en la zona de abasto del Ingenio Central Progreso? Ok, doctor, pues es un gran tema. Bueno, pues nuevamente buenas tardes a todos. Central Progreso siempre ha estado ocupado en trabajar sobre el desarrollo agrotécnico del cultivo, con el objetivo siempre de ir mejorando la producción y la calidad de la materia prima. Entonces, para eso se han hecho diferentes estudios de suelo, si no mal recuerdo son 4 o 5, en donde destaca el FACLIN, factores limitantes, que fue más o menos en 1991, y en el 2003, otro de los estudios más importantes que se actualizó la información del FACLIN fue el SMICA, en el 2003. Para esto, bueno, nos dio como resultado 8 fórmulas similares. Desafortunadamente, la operación del manejo de esas 8 fórmulas a nivel comercial no nos permitió disponer de todas ellas, por lo que se tuvo que tomar la decisión de sacar una fórmula promedio, que fue la 200525. Considerando la necesidad del cultivo, las metas de producción y sobre todo los factores limitantes principales de nuestra zona de abastecimiento, que en este caso es el agua. Tenemos desafortunadamente una zona muy seca, en donde nos llueve un promedio de menos de 1000 milímetros anuales, una zona de transición de 1200 milímetros promedio, y la zona húmeda con máximos de 1500. Entonces tenemos que trabajar lógicamente acomodando los mejores tiempos del manejo del cultivo, y en este caso pues la fertilización tratar de manejarla de manera lo más óptima y administrada posible para poder alcanzar nuestras metas de producción. Fue así como decidimos aplicar esa fórmula basada en los trabajos de investigación en análisis de suelo, considerando las condiciones muy particulares de la zona de abastecimiento de Central Progreso. Así es, doctor. Muchas gracias. Hacemos un llamado a los internautas para que hagan sus preguntas en el avance de la plática y así poder después al final pues tratar de darle respuesta a estas inquietudes. Nosotros en sentido general queríamos precisar algo con relación a los estudios de suelo que hacía referencia el ingeniero Luis. En sentido general, para determinar la dosis y el tipo de fertilizante o de los nutrientes a aplicar en el cultivo de la caña de azúcar, pues hay 4 aspectos fundamentales: el índice de extracción por tonelada de tallo, el rendimiento de campo esperado y los coeficientes de aprovechamiento del fertilizante, y por supuesto un cuarto aspecto que es lo que es capaz de suministrar el suelo. Con esos elementos pues se parte para determinar el tipo de fertilizante que necesita esa parcela con caña de azúcar, teniendo en cuenta algunas pérdidas que son normales, pudiéramos decir, entre comillas. La primera, claro está, la exportación de nutrimentos por la caña de azúcar, que para el caso del nitrógeno total está entre 1.2 y 1.5 kilogramos por tonelada de tallo. Para el fósforo está en un intervalo de 0,4 a 0,5 kilogramos por tonelada de tallo, y para el caso del potasio
de 1.8 a 2 kilogramos por tonelada de tallo. Esto quiere decir que la caña debe consumir 3 veces la cantidad de nitrógeno que de fósforo y 4 veces la cantidad de potasio que de fósforo. Por tanto, la relación es 3, 1, 4. Y de esa forma es que pudiéramos ver las exportaciones de nutrimentos por la caña de azúcar. También a partir de estos elementos, pues, que podemos tener en cuenta también otras pérdidas que se producen, como es la de la quema y requema. Está predeterminado para esta zona y con las variedades que se trabajan, pues por la quema se pueden perder de casi 24 kilogramos por hectárea de nitrógeno total, y en el caso de la requema, alrededor de 17 kilogramos de nitrógeno total por hectárea. Como ven, son valores importantes y que se pueden acentuar en el caso de que se trate de suelos ácidos. La acidez del suelo lo podemos ver como un efecto directo cuando el pH está en el rango de 4.2 de pH o menos, y los efectos indirectos, que son los mayores, están dados por la fitotoxicidad del aluminio, del magnesio, del manganeso y el hierro, y también las deficiencias que existan de calcio y magnesio. Con esos elementos y los índices de aprovechamiento, que en el sentido general para el nitrógeno, el fósforo y el potasio son relativamente bajos, y ver, claro está, las condiciones que existen en cada uno de los lugares para realizar este tipo de análisis en sentido general. Pudiéramos ver que para el caso del nitrógeno, pues las pérdidas son aún mayores, y entonces hay que tener bien en cuenta estos factores para poder llegar a conclusiones muy específicas. En el caso del químico Juan José, queríamos hacer una pregunta, y es relacionada de cómo ha sido el posicionamiento o la posición que ha ido tomando la mezcla física 2005-25 en la zona de abasto del ingenio, y el proceso para que los productores le hicieran suyo. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo ha sido esta actividad? Con relación a esto queríamos que se refiriera. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de INSA y de doctor Milanés por esta oportunidad de venir a platicar con ustedes. Definitivamente, pues estamos hablando, como bien lo mencionaba el ingeniero Luis, de la decisión de considerar más que nada una consideración logística por la implementación de una fórmula de las 8 propuestas. Sin embargo, pues se hizo ese análisis, esa consulta para considerar una fórmula. Y también hay que tener en cuenta que pues prácticamente las decisiones que se toman en el ingenio pues también son compartidas por parte del comité de producción, y también tuvo a bien pues adoptar esta formulación como una recomendación técnica por parte del ingenio, ya que pues dentro de los estudios hubo un estudio en donde también hubo participación directa por parte de las organizaciones, y todo lo que hacemos en materia técnica pues pasa también por las decisiones del comité de producción. Y bueno, esa fue el primer paso de poder considerar una fórmula única y recomendándola de acuerdo a las metas de producción de cada productor. Entonces, de acuerdo a eso, pues fue considerándose cuánto íbamos a recomendar pues para productores con rendimientos de 40, 50, 60 toneladas por hectárea. Básicamente esa fue la diferenciación que se hizo con respecto a la fórmula, ¿no? Porque pues considerando las otras fórmulas, pues también
Había consideraciones de menos nitrógeno para suelos con alta concentración de materia orgánica, menos potasio de acuerdo a los análisis, pero en consideración con esa relación que comenta usted de la relación nitrógeno, fósforo y potasio, pues concluimos que 20 unidades de nitrógeno eran suficientes para amortiguar la posible pérdida, ¿no? Por la eficacia, la eficiencia que pueda tener el fertilizante. Y bueno, también la recomendación que hacemos es pues poder hacer fraccionamiento de ese fertilizante, ¿no? Aplicarlo en 2 fases al menos, ¿no? Entonces esa fue la consideración que hicimos para ir haciendo esa propuesta para la 200525. Que como sabemos, bueno, pues es considerando los 3 elementos mayores y la recomendación complementaria pues para el uso ya de microelementos, para el uso ya de enmiendas orgánicas o enmiendas cálcicas para pHs muy, muy ácidos, ¿no? Entonces, finalmente se fue también haciendo conformando ese paquete tecnológico para poder ya hacer recomendaciones ya más directas a cada condición de los productores. Muchas gracias, Químico. Nosotros en FINSA, bueno, vimos una situación en los últimos años que estaba relacionada con que los estudios de suelo ya hacían muchos años que se hacían, no se han actualizado, en la mayoría de los casos son ya obsoletos. Los productores de caña de azúcar desconocen los valores nutricionales de su suelo en sentido general y también de los factores limitativos de los suelos no a la vista, ¿no? Cuando es pedregosidad y cosas, aspectos que se destacan a la vista, bueno, pues por supuesto lo conoce el productor. Y en general no hay cultura en caña de azúcar en México de mejorar las propiedades de los suelos y sí de hacer cosechas quemadas. Bajo esas circunstancias y teniendo en cuenta las necesidades de la caña de azúcar y los rendimientos de campo esperados, o sea, de los 4 aspectos que señalábamos anteriormente, solo considerar estos 2 grandes temas, o sea, la extracción por tonelada de tallo que hace la caña de azúcar y el rendimiento de campo esperado. Con estos elementos, bueno, pues, y los antecedentes que existían, claro está, con algunos nutrimentos en específico, bueno, ya habíamos platicado de nitrógeno, fósforo y potasio, sí, pero también está el calcio, el magnesio, y tuvimos el zinc, el boro y el cobre, que en sentido general en estas 3 regiones de la cuenca del Papaloapan, Veracruz Central y Veracruz Costa, bueno, pues son los aspectos que más deficitarios de los suelos. Revisamos, claro está, los índices foliares, los índices de suelo, los niveles críticos y las dosis que eran necesarias de estos micronutrientes y nutrientes secundarios para la caña de azúcar. Sobre esa base, bueno, pues se constituyeron o formamos la mezcla física con la cual ustedes tantos habían trabajado y los productores y llegamos a una mezcla física 200525 que le llamamos premium, no como un apellido cualquiera, sino como premium de los valores de elementos secundarios y los microelementos deficientes en los suelos de estas 3 regiones para llegar a esta mezcla física 200525 premium. Ella lo trabajamos primeramente precisamente en la zona de Rincón, del rancho Rincón de los Toros, en el Ingenio Central Progreso, pero ya viendo esta mezcla en específico enterrada y superficial después de la cosecha y al inicio de la lluvia. Y vimos que efectivamente los mejores resultados los teníamos cuando se enterraba ya fuera después del corte o, si el suelo lo permite, que lo permitía, claro está, o al inicio de la cosecha. Pero siempre tuvimos mejores resultados
cuando se enterraba el fertilizante. Posteriormente, bueno, hicimos las comparaciones ya en extensión en dos zonas o localidades del ingenio Moxorongo. Una en la zona de la sierra, específicamente en un rancho de Chilapa, y la otra en Acatlán, en la división de Acatlán, en Oaxaca. Y ahí lo comparamos la 200525 Premium con una mezcla, un complejo muy específico que es el Hidran, y obtuvimos resultados similares con el Hidran. Pero ¿qué sucede? Que cuando hicimos la evaluación económica, como el Hidran resultaba extremadamente caro en aquellos momentos, pues era económicamente más aceptable para el productor utilizar la mezcla 200525 que el complejo Hidran, y esos resultados nos dieron que en sentido general el productor, cuando aplicaba la mezcla 200525 Premio, obtenía ganancias de alrededor de más de 6,000 pesos por hectárea con esta mezcla, y con el Hidran, el complejo, pues esta ganancia estaba alrededor de 2,000 y tantos pesos por hectárea. Posteriormente lo hicimos en la cuenca del Papaloapan, comparando ya tres mezclas y 4 con la 200525. Utilizamos un Promascaña que era 210623 y una mezcla de Pixar 201020 y la 201020 de Finsa más la 200525 Premium de Finsa, y las dos mezclas, estas últimas, resultaron las mejores, con ganancia por el efecto de aplicar el fertilizante, de unos 4,000 pesos por hectárea, y cuando utilizábamos las otras pues no rebasábamos los 2,000 pesos. Estos han sido los resultados a nivel de parcelas experimentales y de extensión en zonas ya de estudios en franja que hemos obtenido con la 200525 como Premium, como una mezcla apropiada para el cultivo de la caña de azúcar en estas regiones. Queríamos hacer una pregunta muy específica con relación a cómo están las situaciones actuales, y esta pregunta es para ambos, ¿no? Y resulta que pensamos que son importantes, o es importante que ustedes pudieran referirse en esta etapa en que se han incrementado de manera increíble los precios de los agroquímicos en general y de las mezclas o de los fertilizantes en particular. Pues, ¿qué consideran o cuáles son los criterios de ustedes que se pudieran manejar para minimizar las pérdidas que pudieran ocasionar estos altos costos de los insumos en caña de azúcar? ¿Tienen la palabra? Es una pregunta en común para ustedes dos. Ok, doctor, pues bueno, antes quisiera recalcar que la fórmula 200525 tuvo una aceptación bastante importante. Estaba revisando algunos datos estadísticos, y anterior a que se aplicara, los rendimientos de Central Progreso andaban en 52 toneladas por hectárea, 52.5, 8. En los 4 o 5 años antes de que se empezara a utilizar la fórmula. En los 4 o 5 años posteriores, el promedio del rendimiento fue de 62 toneladas por hectárea. Claro, se han hecho de la mano diferentes condiciones técnicas o manejo agrotécnico, como es el cambio de variedades, como es la insistencia en la renovación de cepas con los programas de volteos, y bueno, como bien mencionaba el químico, tratar de optimizar las dosis por hectárea en busca de los rendimientos coherentes que se esperan, ¿no?
Entonces, ahorita, respecto a la pregunta que hace, creo que es muy importante que consideremos el manejo adecuado de las labores de manera muy oportuna. Sí, como les decía, el agua es uno de los principales factores limitantes del cultivo y de todos los cultivos. La zona, en especial en los últimos años, nos ha golpeado mucho la sequía, la inestabilidad de la precipitación, y eso nos obliga a que la poca agua que tengamos en los riegos de auxilio, en los riegos establecidos y en la precipitación, pues ataquemos el control de malezas y la fertilización de manera oportuna para evitar competencia con la maleza, para evitar pérdidas de fertilizante y sobre todo el control de plagas también oportuno. A medida que la plaga la dejemos que se reproduzca, que ataque, que avance en su ciclo biológico, pues vamos a tener mucho más daño en la producción y más pérdida. Entonces es muy importante el manejo oportuno de todas las labores de cultivo. Esa sería mi recomendación. Y bueno, ahí comentando también con respecto a la calidad del fertilizante. Yo creo que hoy más que nunca debemos de asegurar la calidad, porque podemos encontrar en el mercado pues ya un sinnúmero, ¿no?, de genéricos, donde pues considerando el precio, pues tenemos una gama muy diferenciada de costos, ¿no? Y eso pues hace pensar que pues la calidad no está estandarizada. Puede haber productos más baratos, pero con fuentes diferenciadas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy más que nunca, sumado a lo que comenta el ingeniero Luis, que es muy importante, de la oportunidad de las labores, es también poder asegurar un producto de calidad al productor, porque es una de las inquietudes que han manifestado, ¿no? El productor sí paga, el buen productor sí paga, sí hace esa inversión, pero también asegurándole que el producto que está utilizando pues es de buena calidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad hacían referencia a algo muy importante y es la calidad del producto fertilizante que se utiliza. Es decisivo para la respuesta de la caña de azúcar que apliquemos nutrimentos realmente con calidad y sobre todo con los valores que dice ser en cada uno de los costales. Eso es importante. Nosotros queríamos hacer una pregunta específicamente al ingeniero Luis relacionada de cómo considera usted que ha influido PINSA en el proceso de desarrollo y establecimiento de la mezcla física 2005-25 Premium, ya que ustedes la iniciaron, nosotros dimos continuidad a esto y bueno, hemos estado trabajando un tanto juntos en este proceso. ¿Qué estima usted al respecto? Ok, doctor, pues hemos sido testigos de que PINSA, a través de sus diferentes técnicos, han hecho infinidad de cápsulas informativas, promocionales, técnicas, y bueno, pues, ¿quién más que el doctor? También lo hemos visto muy activo en esa temática, y pues siempre el doctor ha estado abierto a apoyarnos, a asesorarnos, es un amigo de hace muchos años, y creo que la relación ha sido directa con nosotros y con el manejo de la fórmula en todos los sentidos. Prueba lo que el doctor acaba de mostrar, algunos datos evaluativos ya muy concretos con costo-utilidad del beneficio de la fórmula. Entonces, se nota la presencia de FINSA en el mercado, en la región de Central Progreso, de Paso del Macho, lo cual, bueno, pues lógicamente también ha puesto alternativas a los productores de los diferentes productos, en donde ustedes pues siempre han estado muy, muy activos con los resultados que, nuevamente, insisto, usted acaba de mostrar. Bueno, muchas gracias. En lo fundamental, estos eran los temas que queríamos tratar en esta etapa. Les reiteramos las gracias por la participación de ustedes y
tenemos que ver ahorita, a ver si hay alguna pregunta por ahí de los internautas, aunque ya de antemano me hicieron algunas ideas, ¿no? Pregunta Claudia, de allá de Cosamaloapan. Estuvimos precisamente en su rancho la semana pasada y nos pregunta que cuántos bultos deben aplicarse por hectárea de este fertilizante de la 200525 Premium. ¿Cuánto aplican ustedes por allá? Doctor, la recomendación en Central Progreso, cuando los rendimientos estaban en valores de 55 a 60 toneladas por hectárea, era de 500 a 600 kilos. En este momento, bueno, estamos, como bien mencionaba el químico, tratando de dosificar de acuerdo a la proyección. Esperamos porque como tenemos mucha área temporal que ha sido despoblada por la sequía, debemos ser muy cuidadosos a que la dosis que recomendamos sería en base a la condición de cada parcela. Entonces, hay recomendaciones de 300, 400, 500, 600 kilos, y incluso en riego hasta 800 y una tonelada, como tenemos arriba de 140, 150 toneladas. Esa sería la recomendación. Bien, muchas gracias. Quería agregar, y dando respuesta también a lo que preguntaba la productora Claudia, que ese análisis lo puede hacer cada productor en particular. Sí. Ya conocemos las necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio de la caña de azúcar y por cada tonelada cuánto se extrae. Entonces, con esos elementos de 1.5 kilogramos de nitrógeno por hectárea, para el caso del nitrógeno, 0.5 para el fósforo y 2 para el potasio, bueno, pues si el productor aspira a obtener, claro está, con los pies puestos sobre la tierra, de acuerdo a la población que tenga, al desarrollo del cultivo, a lo que obtuvo en la zafra anterior, pues puede decir el productor, bueno, voy a obtener 80 toneladas por hectárea. Bueno, pues ¿cuánto necesita el productor para 80 toneladas por hectárea de caña? Bueno, pues 1.5 de nitrógeno por 80 da 120 kilogramos de nitrógeno. Para el caso del fósforo, 0.5 por 80 da 40 kilogramos de fósforo. Y para el potasio, 2 por 80, 160. O sea que ese cañal que aspira el productor a obtener 80 toneladas por hectárea, pues necesita 120 de nitrógeno, 40 de fósforo y 160 de potasio. Y entonces tiene que poner la dosis de 20-05-25 o de 20-10-20. Para estos casos lo ideal pudiera ser utilizar la 20-10-20 en la primera aplicación enterrada, eso es importante. Y la segunda aplicación entonces bajar el fósforo y subir el potasio con la 20-05-25. Y con estas dos mezclas que son apropiadas y muy aproximadas a las necesidades del cultivo de la caña de azúcar, el productor puede llegar al requerimiento de nitrógeno, fósforo y potasio para la caña de azúcar y sacar él mismo las cuentas como si fueran unas cuentas de tiendas de abarrotes, pero realmente es lo que necesita la caña. Y la otra alternativa es que al ser premium, pues ya llevan los microelementos, principalmente les decía, zinc, boro y en algunos casos cobre, y el magnesio que necesita la caña de azúcar para su crecimiento y desarrollo. Esta es la forma, Claudia, en que se puede trabajar y ustedes pueden trabajar para determinar las mezclas y las dosis que necesitan sus parcelas con caña de azúcar. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, los fertilizantes solubles, se refiere el señor Sánchez. Bueno, indudablemente que hay que partir de un hecho. Hay que ver la fertilización o la aplicación foliar como un complemento de la fertilización, no un sustituto de la fertilización. Y hay muchos fertilizantes por ahí foliares que son buenos,
pero también hay que jugar con los costos. Conocemos de fertilizantes que son excelentes, pero Sí. le sale la hectárea al productor 2.000, 3.000 pesos. Entonces, cuando vaya a ver los costos y costos-beneficios, pues no le va a resultar. Nosotros hemos estado trabajando en los últimos 5 años con una mezcla que nos ha dado buenos resultados, que es el triple 18, un soluble, el Fertihumus, que tiene el 27% de ácido húmico y fúlmico, y el Enerplan, que es un estimulante del crecimiento y desarrollo de la caña de azúcar, probado en muchas partes del mundo. Es un producto mexicano, se fabrica en Monterrey, y utilizamos del soluble 4 kilogramos, del Fertihumo 2 litros y del Enerplan un sobrecito de 20 gramos. Todo eso mezclado en un tanque de 200 litros de agua. Y esa mezcla hemos obtenido excelentes resultados y se pueden hacer 2 aplicaciones mucho mejor, y con ello pues se ahorran también parte de su bolsa, puesto que esta mezcla de estos 3 componentes pues no llega a 500 pesos Son más por cada económicos. uno de los tanques. Son muy económicos y nos ha dado buenos resultados. Hay un viejo eslogan en México que dice que para probar no hay que llenarse la boca. Por favor, señor Sánchez, pruébelo y verá que lo que le estamos diciendo es cierto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues están contestadas las preguntas. Hay otra por ahí, de Daniel Vallejo. ¿Qué se refiere? Con esos cálculos se puede aumentar la producción sin considerar factores como el pH o la baja materia orgánica que presentan los suelos? Pues decíamos en el transcurso de la plática que no había cultura en sentido general en el ámbito cañero en México de mejorar los suelos. La mayor parte de los suelos cañeros de estas 3 regiones, Cuenca del Papaloapan, Veracruz Central y Veracruz Costa, son suelos ácidos o medianamente ácidos. Pero el productor debe conocer esto y hacer aplicaciones. En el caso de los suelos ácidos, hacer encalado o aplicaciones de cal. Si es cal dolomita, mejor, porque tiene calcio y tiene magnesio. Sí. Y si tiene baja la materia orgánica de su suelo, o son pobres en sentido general, o tienen el tepetate a 25, 30 centímetros, pues hay que tratar. Lo primero que hay que hacer cuando hay problemas de materia orgánica, y que debe ser el ABC de la caña, Sí. es no requemar. Si tenemos que cosechar quemado, bueno, no hay otra alternativa, pero el no requemar está en manos del productor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no requemar para conservar la materia orgánica que puede aportar la basura, además de que nos sale menos maleza, tenemos menos pérdidas de humedad y además incorporamos nitrógeno, fósforo y potasio al suelo en sentido general. Ese es el primero. Y el segundo es tratar por todos los medios de todo lo orgánico que tengamos en cada una de las regiones. Recuerden que los problemas orgánicos de materia orgánica están asociados fundamentalmente al traslado de los productos, que encarecen mucho los productos orgánicos. Por tanto, en cada región tenemos que utilizar los medios que aporten materia orgánica al suelo de la región. Y en el caso de los ingenios, bueno, pues la materia orgánica fundamental debe ser la composta, que muchos ingenios la tienen establecida, y sobre todo utilizarla en las nuevas siembras al fondo del sur. Con 4 a 6 toneladas, pues se obtienen excelentes resultados para la caña de azúcar en el caso de la composta. Y el que tenga lombricomposta, bienvenida sea. El que mantenga la basura y que no requeme y no queme, bienvenida sea. El que tenga crías de pollo o de gallina, utilizar la gallinaza. El que tenga cerca vinaza, utilizarla. Ojo con la vinaza. La vinaza, la caña responde a las aplicaciones de vinaza, pero la vinaza tiene sus peculiaridades.
hay que tratar de aplicarla mezclada con las aguas de riego. Y además de eso, no utilizarla muchos años seguidos. La aplico 1 año, 2 años y después la suspendo, porque también puede dañar la estructura del suelo. Creo que estos aspectos de aplicaciones de cal y aplicaciones de materia orgánica en los suelos son fundamentales para mejorar la producción de caña, pero también para mejorar los suelos y que nuestros hijos y nuestros nietos tengan los suelos que nosotros tenemos. Ahí, doctor, si me permite, yo Sí, creo adelante. que es importante ver que el concepto es nutrir el suelo, es decir, darle al suelo las reservas que pueda después exportar a la caña, es decir, pensando en que debe tener todos los elementos para nutrir la caña es el suelo. Tenemos que tener ese concepto de nutrición del suelo. Y en la nutrición del suelo, pues es una manera más amplia de ver desde los conceptos bióticos y abióticos, la materia orgánica que pueda tener. El suelo, recuerden que está compuesto por aire, minerales, materia orgánica. Entonces, cada elemento es muy importante para un suelo sano que pueda también dar caña sana, ¿no? Muchas gracias. ¿Algo más? Sí. Sí, definitivamente es importantísimo tener datos de análisis de suelos. Sí, esta es una fórmula que ha tenido resultados, pero fue creada y fundamentada técnicamente en análisis de suelos. Entonces sí necesitamos tener información analítica, nada más como para reportar. También hace un comentario Tello Barrada en que se refiere en los campos cañeros nos falta mucha capacitación en relación con el aumento de la materia orgánica y la vida microbiana que se pierde en cada cosecha. Tiene toda la razón. Creo que existió un programa por las Naciones Unidas, específicamente de la FAO, que era el extensionismo rural, y creo que debemos de volver al extensionismo rural y poder llegar a los productores uno a uno y en cada una de las localidades plantar parcelas demostrativas y que los productores puedan llegar a él, porque en definitiva no hay un cambio tecnológico en el campo cañero mexicano que se pueda extender y que sea viable sin que primero se convenza al productor de que su aplicación le va a dar mejores resultados. Por tanto, tiene que ser el cambio tecnológico en el campo parte de la cultura del productor de caña de azúcar. Si no llega a ser parte de la cultura del productor de la caña de azúcar, ese resultado o ese bien técnico no llega a materializarse nunca. Tiene que ser parte de la cultura del productor. Estamos perfectamente de acuerdo con lo planteado por el señor Davis. Ok. Bueno, esa es una pregunta. Bueno, si me permiten, ¿manejan algún programa de capacitación en el ingenio? Bueno, cada ingenio, bueno, cuenta con el departamento técnico que regularmente es el que coordina ciertos eventos de capacitación. Para el caso de Central Progreso, bueno, en nuestra área organizamos eventos de transferencia de tecnología, de difusión, que son básicamente días de campo, son herramientas, canales de comunicación que establecemos con el productor. También hacemos lo que es información escrita, que también se aporta al productor como información, trípticos, se pegan carteles informativos de acuerdo a cada etapa que se encuentre el cultivo, alguna recomendación. Y también hemos estado haciendo capacitación a productores cuando se acercan a la firma de algún documento, por el caso de la preliquidación. Hace 2 años no se realizó por el COVID,
la contingencia sanitaria. Pero bueno, esa es otra herramienta con la que contamos nosotros. Y bueno, cada ingenio pues debe tener su particular manera de hacer extensionismo, ¿no? Que también es muy importante para toda esta información que teorice con los productores, ¿no? Aquí nomás, perdón, reforzando lo que bien comenta el químico, afortunadamente tenemos el apoyo de FIRA, quien financia parte del programa de capacitación, coordina con el comité de producción, que es parte del equipo de todo este tipo de resultados de trabajo. Entonces, desde el tiempo de los cultivos hasta la zafra, estamos haciendo capacitación prácticamente todo el año. Muy bien, muchas gracias. Con relación a otra pregunta del señor Isidro, desde Jalisco, bueno, pienso que se refiere a la mezcla Física 2005 Premium, pero en realidad para esta mezcla es un granulado para enterrar a ambos lados del surco o en el centro de la cepa o aplicarlo a voleo en el campo. Para el caso del fertirriego, bueno, como usted debe conocer, bueno, pues se utilizan los solubles y hay que hacer lo que platicábamos con relación a las necesidades del cultivo y los niveles de rendimiento. Bueno, pues sí pueden servir de base también para el fertirriego o para las aplicaciones de soluble en el fertirriego, de forma tal que completemos con los solubles las necesidades que tiene la caña de azúcar de nutrimento y el volumen a aplicar estaría relacionado con el rendimiento de campo esperado. Metas de producción. Pero para el fertirriego sí necesariamente tienen que ser solubles y están los solubles y se puede hacer un programa para aplicarlos sin ningún tipo de problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, queríamos darle las gracias a todos los internautas por su conexión, sus preguntas, que seguro que son las de muchos otros productores en todo México. Este video va a estar en Finsa Caña de Azúcar. En los próximos días lo pueden visualizar allí en YouTube. Y finalmente no queríamos terminar sin darle nuestras más expresivas gracias al ingeniero Luis y al químico Juan José por su participación y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Hasta luego. Fertilizantes y nutrientes del Golfo. Nutriendo el éxito de una buena cosecha. Un centro de atención siempre cerca de ti.